el Verbo se hizo carne. Con el credo niceno-constantinopolitano, respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nosotros los hombres. Esa es la razón por la cual Jesús asume nuestra humanidad. Jesús, sin dejar de ser Dios, sin modificar la esencia de Dios, toma la humanidad. Y Dios es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y el Verbo, la palabra, se hace visible, se hace carne. Y la razón es la salvación de los hombres, por nuestra salvación. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Numeral 457 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios nos amó y nos envió a su Hijo. El amor que se manifiesta con obras. El amor que no se queda con palabras. El amor del Padre nos da a lo más querido, a su propio Hijo. Nos amó y nos envió a su Hijo, para que su Hijo fuera propiciación de nuestros pecados, reparación del daño que habían hecho nuestros pecados, de la ofensa que había hecho nuestro pecado. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. San Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación de nuestros pecados. Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Luego en Primera de Juan, versículo 14, siempre en el capítulo 4, dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para salvar el mundo, para ser salvador del mundo. Damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Luego, también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Para eso, para quitar los pecados, para nuestra salvación, es que Jesús, el Verbo, se hizo hombre, se hizo carne. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Desgarrada exigía ser restablecida. Muerta exigía ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera esa posesión del bien. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, esperábamos un socorro. Esclavos, esperábamos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecía conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla,
ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Así decía San Gregorio de Niza. Nos encontrábamos en un estado tan miserable y tan desgraciado. El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Jesús se hace hombre para que tú conozcas el amor de Dios, para que yo conozca el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Así les dice Jesús. También en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena, escuchadle. Marcos capítulo 9, versículo 7. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 6, versículos del 4 al 5. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Juan capítulo 15, versículo 12. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él es el modelo. Jesús de Nazaret es el modelo de la nueva ley. Amar. Ámense unos a otros como yo les he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Ofrenda efectiva de sí mismo. Dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Así dice Marcos capítulo 8, versículo 34. El amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Hay que negarse a sí mismo para poder entregarse a los demás. El amor se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, con las cuales se nos ha concedido las preciosas y sublimes promesas, para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por ambición. Seáis partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces Jesús se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. San Ireneo decía, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en el Hijo de Dios.
para que el hombre se convirtiera en el Hijo de Dios. San Atanasio decía, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Se hizo hombre para hacernos Dios. Santo Tomás decía, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Para que, habiéndose hecho hombre, hiciese dioses a los hombres. Qué maravilloso es Dios, porque nos ha enviado a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros podamos descubrir en el día a día su maravillosa obra salvadora. Dice el numeral 566. La tentación en el desierto muestra a Jesús, humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. Dice total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. Así Jesús tiene en su corazón, en su mente, esa total adhesión al querer de Dios, al designio de Dios, por la salvación de cada uno de nosotros. Y todos estamos llamados a tener en el corazón los mismos sentimientos de Cristo, amar lo que Cristo amó y poder descubrir en Él la fuerza del bien y poder descubrir en Dios aquello que me da salvación, aquello que me da paz, aquello que me da felicidad, la auténtica felicidad. Jesús, al encarnarse, al hacerse hombre, nos diviniza a nosotros. El gran misterio de la encarnación. Dice el numeral 461, hablando sobre la encarnación. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo en ella nuestra salvación. A eso se le llama encarnación, al hecho de que Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo en esa naturaleza humana nuestra salvación. Asumió nuestra naturaleza para que con ella, en ella, se lleve a cabo nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Así dice la palabra de Dios. Se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló y obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Dios salvando a la humanidad, aceptando, asumiendo la voluntad del Padre. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, dice, no quisiste sacrificio, refiriéndose a Cristo, no quisiste sacrificio y oblación,
pero me ha formado un cuerpo. Cristo, como dice el numeral 462, por eso al entrar en este mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificio y oblación, pero me ha formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 7. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él ha sido manifestado en la carne. Dios hecho hombre para la salvación de cada uno de nosotros. Dice el numeral 470. Hablando de cómo es hombre el Hijo de Dios. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar, con el correr de los siglos, la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y voluntad del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que reconocer en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece al uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Dios se hace verdaderamente hombre. Dios se hace verdaderamente hombre. Y no son dos personas, una persona humana y otra persona divina, sino una sola persona, la persona divina. La persona divina. Así dice nuestra doctrina. El Hijo de Dios comunica a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Dios es verdaderamente, Jesús es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Es verdaderamente hombre. La naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Si fuera absorbida, entonces significaría que Jesús no fuera verdaderamente hombre. Pero Jesús es verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre para la salvación de cada uno de nosotros. La naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar, con el correr de los siglos, la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia, de voluntad, del cuerpo humano de Cristo.
pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. La naturaleza humana ha sido asumida por la persona divina del Hijo de Dios. En Jesús no tenemos dos personas, una persona humana y una persona divina. Tenemos una sola persona y es la persona divina. Y la naturaleza humana, en Jesús sí tenemos, en Jesús tenemos esa naturaleza humana porque es verdaderamente hombre, pero también tenemos la naturaleza divina porque es verdaderamente Dios. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero en Jesús encontramos una sola persona divina. En Jesús no hay una persona humana, sino una persona divina, pero una persona divina con una naturaleza humana y con una naturaleza divina. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad. Jesús asumió la naturaleza humana sin modificar la naturaleza divina. Es decir, Jesús sigue siendo verdaderamente Dios, sin modificación. Y también es verdaderamente hombre. La naturaleza, porque tiene la naturaleza humana, pero la naturaleza humana no ha sido absorbida por la naturaleza divina, sino que ha sido asumida. La naturaleza humana ha sido asumida en la persona divina de Jesús. En Jesús no encontramos una persona humana, sino una persona divina. Y la naturaleza humana ha sido asumida por la naturaleza, por la persona, ha sido asumida por la persona divina. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Así dice la Gaudium et Spes número 22, inciso 2. Queridos hermanos, Dios es tan maravilloso y Él quiere que todos conozcamos la verdad, que nos convirtamos. Él ha venido a salvarnos. Dios es Salvador. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Él se ha hecho hombre. Él ha asumido la naturaleza humana y es verdaderamente hombre. Y Él es aquel que perdona nuestros pecados. Se hizo hombre y se ofreció como propiciación para nuestros pecados, para nuestra salvación. Por eso en este tiempo, cercano a la Navidad, debemos agradecer a Dios por enviarnos a su Hijo y esperar de Él con esa fe y con esa confianza, saber de que Dios tiene algo para nosotros, que la Navidad de este año 2021 tiene algo especial que en este momento no
tenemos en el corazón y que Él nos va a dar en esta Navidad. Es Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, quien se acerca a cada uno para salvarle. Que la Virgen Santísima nos ayude para que podamos alegrarnos en el Señor, que viene a abrazarnos, a salvarnos, para que podamos ir al cielo.